En todo CAD/CAM encontrarás numerosos materiales y equipamiento CAD/CAM dental. Hacemos más fácil la digitalización del laboratorio y clínica dental, aportando las mejores soluciones CAD, soluciones CAM y los mejores materiales de fresado. Soluciones CAD, equipos de escaneado y diseño con tecnologías del más alto nivel adaptadas a todo tipo de necesidades. Soluciones CAM, los mejores equipos de fresado, software CAM e impresión 3D, que acompañados de nuestros hornos de sinterización y rápida sinterización mejorarán tus procesos productivos. Los mejores materiales de fresado donde destaca el Zirconio 3D Pro de Aidite, un material biónico que conjunta su degradado de color, translucidez y dureza para alcanzar resultados de alta estética y funcionalidad. Además, distribuimos el PMMA multicapa de Vipi y todos los productos que necesites para tu fresado. Nuestro catálogo te ofrece los mejores productos CAD/CAM acompañados del mejor servicio postventa. Dinos en qué podemos ayudarte. Contáctanos. O sea que vamos. Estamos, dale. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una demo de Biomic. Nos vamos a centrar sobre todo en el maquillaje. Vamos a trabajar este maquillaje que es realmente es cerámica líquida y bueno, soy Santi Dalmau, trabajo aquí en Madrid, tengo un laboratorio en Madrid, bueno, muy enfocado a digital y en un principio lo que tenemos cuando trabajo a mano, siempre texturizo, siempre trabajamos a mano, pero una vez que ya tenemos la estructura sinterizada y terminada, ya prácticamente lo único que hago es maquillar, no hago nada más, o sea, las estructuras van tal cual se ve aquí, después de trabajar de la fresadora y de trabajar a mano. Esto se está viendo ya, ¿verdad? Lo que se ve aquí, ¿no? ¿Está viendo ya la digital? Vale. Bueno, este es el trabajo que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre este trocito de encía y luego, si nos da tiempo, también el blanco. ¿Vale? A mí me gusta trabajar con esta loseta, que es una loseta de circonio en color A2. Y lo que vamos a trabajar es con el material directamente sobre una loseta en la que vemos ya cómo lo vamos a aplicar sobre la estructura. La estructura yo no las suelo maquillar en rosa, infiltrar en rosa, siempre las infiltro o las freso. En este caso es un 3D Pro, es una estructura multicapa degradada y utilizo la parte inferior como el color del hueso. No lo maquillo en rosa, no lo infiltro en rosa. Normalmente tendemos a infiltrar la parte del faldón, la parte atrófica en rosa. Yo lo dejo del mismo color que el hueso. No lo maquillo, no hago nada en verde. Los maquillajes de superficie, ¿vale? Y luego lo que haremos será darle textura con el 3D, que son estas pastas, ¿vale? Le daremos textura con estas pastas que también mezclaremos. Ahora lo vamos a ir explicando sobre la práctica, iremos explicando cómo mezclar con los colores. Estratificar una capa extremadamente fina, no más de medio milímetro, incluso menos, unas décimas solo de grosor, y en el color del hueso. Normalmente un cráneo, un maxilar, tiene un color A2, A3, más o menos, como veis aquí. La parte dentaria, la parte coronal es un poco más clara, la parte que corresponde al hueso pues un poco más saturada. Lo único que le hago a este circonio, que ya sale con un degradado que del fresado del disco ya sale tal cual, lo único que le hago por infiltración
En las zonas interdentales infiltro del mismo tono, en este caso es una 3, hemos versado en A3, infiltro un poco en A3 en las zonas interdentales para darme una sensación de profundidad y un poco de naranja en las caras platinas, nada más. Este circonio no lleva absolutamente nada más. O sea, el degradado que veis aquí está hecho simplemente por el fresado del disco. O sea, esto es la parte incisal y esta sería la parte cervical. Al ser un maxilar atrófico, pues procuro fresarlo un poco más abajo para que la parte atrófica, la parte del maxilar, en las zonas interdentales y un poco en las caras palatinas. Vale, lo primero que vamos a hacer es trabajar con estos maquillajes o con esta cerámica líquida. Van del 1 hasta el 5, ¿vale? Tenemos del 1 hasta el 5. Vamos a ver ahora dónde aplico cada una. Vamos a empezar por el 2. El R, que está, perdón, vamos a ver, desordeno, 4, 1, y luego está el R, que esta es una masa rosa, como podéis ver, es una masa rosa, que es, no sé explicarlo del todo bien, pero es como si tuviésemos un rosa muy saturado con el que podríamos ir cambiando la saturación de los diferentes modificadores que tenemos aquí. Yo lo utilizo poco porque lo que hago es normalmente es esto, que esto es los 5 modificadores que tenemos del 1 hasta el 5, esto sería el 1, el 2 y el 3, 4 y 5, el 5 es el más saturado, y luego aquí los tenemos mezclados al 25% con esta masa, que es el glaze 3D, ¿no? Entonces, este, si lo veis, es solo de un solo color. ¿Vale? Tenemos, ¿vale? En este, aquí cuando está tan denso, pues parece blanco, pero es prácticamente translúcido. Tenemos dos, si os fijáis, los dos son glaze 3D, en uno pone N y en el otro N, perdón, y el V nos serviría para cambiar el valor de la parte blanca, también de la rosa. Pero si yo quiero aumentar el valor, utilizaría este glaze, que no lo vamos a hacer ahora. En un principio solo vamos a utilizar el glaze N mezclado con los modificadores rosas. ¿Más o menos me oís? ¿Sí? Más o menos. Me intento elevar un poco la voz, ¿vale? No sé si me está oyendo el micrófono, no sé. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar una masa de relleno. Vamos a utilizar el número 2 para... Todo depende del color que le hayamos tomado al paciente, evidentemente. Una estratificación básica empezaríamos por un 2, que es este, que es con el que vamos a empezar. Si el paciente tiene una encía más vascularizada o menos vascularizada, pues empezaríamos por un tono superior y utilizaríamos la misma estratificación que os voy a enseñar, pero subiendo un tono o bajando un tono. Es decir, empezaríamos por el 1 y luego seguiríamos por el 2, o empezaríamos por el 2 y luego seguiríamos por el 3. En este caso vamos a hacer una básica, vamos a empezar por el 2, ¿vale? Lo primero que le vamos a hacer a la estructura, hay compañeros que lo que hacen es arenar la estructura. A mí no me gusta arenar el circonio, quizás soy de una escuela vieja y a mí el circonio me dijeron que no se tenía que arenar. Yo no lo areno, directamente le doy este producto, que es el líquido número 2. Es este, ¿vale? El 2, que es un líquido que sirve para fluidificar el glaze 3D, que es un glaze muy denso, que es con el que vamos a dar estructura, con el que vamos a dar textura al trabajo. Vale, pues con este humedecemos la estructura y sería como, haría el mismo efecto que arenar, ¿vale? Sería, todos cuando hemos ido a intentar glasear o maquillar un trabajo que no hemos arenado, ¿qué es lo que pasa? Que
damos el glaze y se abre, ¿no? No coge el... Pues cuando damos esto, directamente se humedece la estructura y ya nos permite dejar maquillar o trabajar sobre la estructura, no hace falta arenar. ¿Vale? Es lo primero que vamos a hacer. Bueno, ¿veis? Lo pone aquí, 2 en chiquitito, no sé si se ve. ¿Vale? El otro, este 2 sería para fluidificar los 3D, este tipo de masas, y el 1 serviría para fluidificar los maquillajes o la cerámica en sí. Los pinceles que vienen con el set, yo al principio, sinceramente, si me oye el fabricante, pensé que era una chorrada lo de los pinceles y empecé a utilizarlos. Si os fijáis, no sé si en la pantalla se ve, en este pone 3D y en este pone 2D. Vale, pues yo pensé que era una chorrada lo de utilizar el pincel de 2D para el 2D y el 3D para el 3D. Funciona. Yo empecé a utilizarlo y funciona, con lo cual utilizo para el 3D el 3D y el 2D el 2D. Vamos a utilizar ahora masas para 2D, ¿vale? Que son los colores. Entonces vamos a utilizar este pincel, que es un pincel más cortito, ¿vale? El de 3D es más largo. Y lo que vamos a hacer es humedecer toda la estructura que vayamos a maquillar. ¿Veis cómo no se abre? O sea, normalmente cuando utilizamos un líquido de glasear, lo que hace normalmente es abrirse sobre la estructura. Vale, yo normalmente lo que hago es no hago todo a la vez, porque hay cosas que me interesan que queden, cuando vayamos a aplicar la parte rosa, que es la encía libre, o sea, la parte que va entre el diente, lo que monta la encía que monta encima del diente, debajo ya me interesa que esté maquillado. Entonces, con lo cual normalmente hago la parte rosa, luego maquillo la parte blanca y luego ya le doy el 3D. Es lo que haría en un trabajo normal, ¿vale? Bueno, si tenemos algún exceso, quitamos, que no queden charcos. Pero veis que no se abre. Si yo utilizara el 2 directamente pasaría como con cualquier líquido de gliss, que le damos el líquido y se abre, o damos el maquillaje y se abre, ¿vale? Con este produce el mismo efecto que si lo agregamos. Vale, vamos a empezar a dar una base. Vamos a empezar por el 2, por el número 2. Depende, voy a decir, de qué color es el que le hemos tomado al paciente, pero en una estratificación básica he traído una espátula. Con espátula. Vale, lo más complicado de este tipo de cerámicas líquidas, cerámicas de tercera generación o como lo quieran llamar, es conseguir el punto de fluidez adecuado para trabajar. Entonces, según sale del bote, para mi gusto está demasiado denso. No me he traído ninguna espátula. Bueno, aunque no me gusta trabajar con metal, la cerámica, pero bueno, me la he dejado. Bueno, normalmente trabajo con una espátula de plástico o de nylon. No me gusta trabajar con metal de cerámica, pero en este caso... Vale, sigue estando demasiado denso. Ya empieza a tener una consistencia un poco más adecuada. Vale, con esta consistencia es con la que lo vamos a trabajar, ¿vale? Es que es una consistencia muy líquida, ¿vale? Es una consistencia como de incluso menos densa que la miel, incluso muy líquida, ¿vale?
trabajar con el pincel 2D, con el cortito, ¿vale? Con el 2D. Vale, lo primero que vamos a hacer vamos a rellenar toda la parte, menos la parte cervical, que luego vamos a hacerlo con la encía libre, y la parte más basal, que lo vamos a utilizar con una encía más oscura. Vamos a pintar todo con el 2. Vale, también quiero tenerlas pegadas con celo, queda muy bien. ¿Cuál está siendo centrado con los otros? Es que son con las que veo, ¿eh? ¿Veis que dejo libre un poquito justo pegado al diente? Vale. Bajo un poquito más, quizás aquí he dejado demasiado espacio. ¿Veis? Si está fuera de foco, darle, que yo no lo tengo controlado, como no veo la pantalla. ¿Vale? Marcos. Vale. Con esto, este sería la parte de la encía del número 2, ya sería suficiente con esto. Si lo bajamos más, nos va a dar la sensación de dejar encías demasiado claras, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte valle y la parte inferior, si son maxilares atróficos,
toda la parte inferior la voy a rectificar más oscura. Si el maxilar fuera más corto, se quedaría ahí, en el 2. Toda esta parte, la zona valle y la parte inferior, le vamos a poner un tono más oscuro. Nos vamos al 3. Ya estoy mezclando las cosas. Este es el 3. Vale. No lo utilicéis según sale del bote, es muy denso, es demasiado denso, hay que fluidificarlo un poquito, ¿vale? Tiene que quedar, como hemos hecho esta, como la 2, ¿vale? Esta, si os fijáis, demasiado densa. Con el líquido 1, humedeciendo las... ¿Vale? Esto ya está, más o menos. ¿Vale? ¿Veis? La consistencia. Vale, esto vamos ahora a la zona valle, a la zona entre alveolo y alveolo. Vamos con el 2. Y como os decía, que se mezclen un poco las masas. No delimitéis demasiado, o sea, que no queden demasiado delimitadas las masas. Eso queda muy feo. ¿Sabes? Las encías no tienen esas manchas tan claras como un mamelón, como una zona, como una línea halo, como que se mezclan mucho más las masas, ¿vale? Hay que trabajar con la cerámica mucho más líquida. Sí. Vamos haciendo estas como, vamos de la zona valle a la parte más baja del alveolo. En la parte más baja sí lo saturamos más y subimos más en las zonas valle, procurando que se mezclen un poco para que no queden delimitaciones claras de un color y otro. Vale, tenemos que tener cuidado, pues, por ejemplo, donde tenemos el 11, vemos que tenemos mucha parte de maxilar atrófico, donde tenemos el 23, vemos que hay muy poco. Yo no puedo subir demasiado, o sea, solo me voy a quedar en el borde con la parte más oscura. Es decir, tiene que ir más o menos a la misma altura, la misma estratificación. Es decir, si yo hasta aquí, hasta esta altura, estoy metiendo la parte más oscura, cuando llegue al canino, me pilla solo en el borde de la estructura. Pues solo le doy al borde, no subo tanto. ¿Vale? Vale, una vez que ya tenemos esto, que ya tenemos casi la base puesta, veis que solo con el 1 y con el 2 ya más o menos tenemos marcadas las zonas valle y las zonas alveolares, con una zona más clara en la alveolar, más oscura en la zona valle. Vamos a dar la parte de la encía libre, que luego la terminaremos con el 3D. Todo esto lo vamos a terminar luego en el 3D. Ahora lo que estamos haciendo es crear una base, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar el más claro, el 1, el 1, el 1, para la parte de la encía libre. Que luego, como os digo, lo terminaremos con el 3D. Tener cuidado con esta, para mi gusto es demasiado clara. ¿Vale? Para mi gusto, no sé si se ve
La pantalla, a mi gusto, es demasiado clarita. Luego también otra cosa, a ver si nos da tiempo a hacerlo luego, cuando demos el 3D, la recomendación de la temperatura de la casa para mi gusto es un poco alta. Yo le suelo bajar 10 grados. También depende de cada horno, del que tengamos en casa y todo. Pero yo le suelo bajar 10 grados. Sobre todo, ahora me importa poco, porque va a quedar muy vitrificada, va a quedar muy brillante, pero cuando demos el 3D, que ahí es donde ya trabajo la textura, si lo metemos a la misma temperatura que dice la casa, nos va a quedar muy brillante, muy bonito, muy brillante, pero a mi gusto demasiado, pero la textura nos la elimina. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer textura, yo os recomiendo que le hagamos 10 grados. Luego os voy a enseñar cómo. Para hacer la textura y que quede textura, porque si lo metemos a la temperatura de la casa, nos va a quedar muy vitrificado, muy brillante, muy pulido, casi no va a hacer falta un glaze adicional, que yo siempre glaseo, pero no va a hacer falta. Pero desde mi punto de vista, yo lo que quiero es conseguir textura y luego si me falta brillo ya glaseo o le doy un brillo manual, me da igual. Pero quiero conseguir textura. Si lo meto a la temperatura de la casa queda muy bien, muy vitrificado, muy cocido, pero para mi gusto demasiado. Luego lo vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo mismo, una vez conseguir la misma consistencia, no utilicéis la del bote directamente, es demasiado densa. Y ahora, perdona, es complicado porque no veo, no sé si te estoy tapando bien. Vale, la vamos a aplicar justo en la parte de la encía libre, ya pegando al diente. Me da un poco igual, esto lo voy a terminar con el Glaze 3D, con lo cual me da igual que ahora quede bien delimitado o no. Si me paso, por supuesto tendré que limpiar el diente, pero me da igual quedarme un poquito corto, porque luego la terminación del margen lo vamos a hacer con el glaze, ¿vale? No con el maquillaje. Entonces, si me quedo un poco corto, me da igual. Pero bueno, si os pasáis, se limpia con un pincel seco y listo. Vale, lo damos en la parte de la encía libre. Como veis, muy húmedo todo, que se me vayan mezclando las masas una con otra, que no dé la sensación de escalón, de bandera. Si conseguís la fluidez adecuada, es muy fácil, muy rápido. El principal problema que yo tuve cuando empecé a trabajar con este material era que yo creí que la consistencia con la que tenía que trabajarlo era como salida del bote y no conseguía nada. O sea, no había manera. Hasta que me di cuenta de que no, porque lo que realmente es que conseguir una plasticidad como lo que os está enseñando ahora. Bueno, aparte de la encía libre, el blanco, o la encía más clara, lo que me va a servir es para incrementar la sensación, como os decía antes, de profundidad. Es decir, si yo he dado un color más oscuro en la zona valle, entre la zona alveolar y la zona valle, lo que voy a hacer es arrastrar un poco el blanco hacia abajo. O la encía más blanca, la encía más clara hacia abajo. Para que dé la sensación de que está más hacia afuera. La zona más oscura en el fondo, la más clara hacia afuera. Eso lo vamos a hacer también ahora en la zona de las papilas. Pero al revés, con una encía más oscura. La arrastro un poquito hacia abajo. Vale. Ya tengo la zona de encía libre pegada a mi diente. Vale, ahora, para volver a crear más sensación de profundidad en la zona de las papilas, lo que voy a utilizar es una encía más saturada todavía.
Ahora vamos a utilizar, para dar esa sensación más de profundidad en los valles y menos en la zona alveolar, vamos a utilizar el 4. El 5 solo lo voy a utilizar para detalles. Ahora lo veréis. El 4 ya veis que empieza a ser muy saturado, es una encía muy roja, demasiado para mi gusto. Igual que la 5 es muy, muy oscura. La 5 es muy oscura. Sobre todo la 5 la utilizo para algún efecto de alguna vena, algún efecto muy marcado, o para intensificar más alguna de las masas que ya he utilizado. Es decir, si hemos empezado, por ejemplo, lo que hablábamos de una encía de un biotipo grueso, que empezamos por una encía más oscura, a lo mejor cuando lleguemos al 4 nos hace falta todavía algo más oscuro. Con el 5 podemos añadirle alguna de las masas anteriores para crear otras masas por mezcla, por adición de una masa más oscura, más saturada. Entonces el 5 lo utilizo, por ejemplo, para mezclarlo con el 2 o con el 3 para conseguir tonos intermedios más oscuros, ¿vale? Dependiendo del color que le hayamos tomado al paciente. Por eso es interesante no solo quedarse con los colores que vienen de serie, sino hacerte tus propias guías más o menos saturadas, como estas, ¿vale? Estas son 3D con diferentes. El 3D no tiene color, ¿vale? Es neutro, como hemos dicho. O blanco para aumentar el valor de un diente. Por ejemplo, el típico que es que hay que blanquear el diente. Todos los ceramistas sabemos que aclarar algo es prácticamente imposible. Oscurecerlo es sencillo, entre comillas, dependiendo del trabajo, pero aclararlo es prácticamente imposible. Con este glaze aumenta el valor, aclararlo a veces tiene solución, pero no tienen color. O aumenta el valor o neutro. Entonces, con el neutro, mezclado con los diferentes colores, podemos conseguir diferentes masas para hacer textura de diferentes colores, ¿vale? Entonces, el 5 me sirve para eso, para con pequeñas masas de 5 colorear la masa de 3D. Bueno, la 4. Lo que voy a hacer con la 4 es, en la zona de las papilas, al fondo, perdón, no sé si se ve, poner una pequeña porción de 4 abajo, el fondo del todo, para dar la sensación de la profundidad de la papila. Una gotita, nada, o sea, muy poco. Ni siquiera con pincel, porque con pincel ya cargaría demasiado. Y oscurezco ligeramente el fondo de la papila. Luego, cuando maquille el blanco, en esas zonas interdentales que ya en verde he intensificado todavía, o sea, esto es un A3, con el propio A3, la zona interdental la he oscurecido un poco, por eso se ve más oscuro, no sé si lo apreciáis en la pantalla o directamente en la estructura. Las zonas interdentales las he oscurecido un poco antes de sinterizar. Ahora, para incrementar todavía más la sensación de profundidad, porque no me interesa independizar demasiado las estructuras de circonio, todos sabemos lo delicadas que son, con lo cual para incrementar la sensación de profundidad utilizo algo oscuro. Bien maquillaje de infiltración o ahora con un rosa más oscuro en el fondo, ¿vale? Una gotita, nada. Vale, y ese mismo 4... Ese mismo 4 voy a incrementar todavía más la zona valle entre la zona alveolar y zona alveolar. Veis que lo que consigo es un degradado desde la zona de encía libre al final de la restauración en un maxilar atrófico. Como os decía, si el maxilar llega hasta la mitad, pues a lo mejor esta masa me la ahorro. Es decir, todo depende de la atrofia que haya tenido ese maxilar. Si tiene 2 milímetros, pues a lo mejor no llego a esta masa. Si tiene 5,
pues sí llegaré hasta aquí. Por ejemplo, en la zona del canino, aquí no tengo dónde aplicar esta masa. La aplicaré a lo mejor un poco aquí, pero aquí ya no puedo, porque no tengo ya estructura suficiente. ¿Veis? Todo muy húmedo para que se vayan entremezclando un poco las capas. Vale, la parte de estratificación rosa prácticamente está ya. Con el 5 que veis que es una masa muy, muy rosa, muy oscura, vamos a hacer algún efecto. Este es el mismo trabajo que ya lo tengo cocido, este lo vamos a meter a cocer ahora, pero luego vamos a seguir trabajando con este. ¿Veis esas manchas más oscuras? Que son como, no sé, quizás en el catálogo lo explican como venas o, bueno, zona más vascularizada, lo hacemos con este 5, pero mucho cuidado porque es muy intenso, demasiado para mi gusto. Este es el que os decía que en lugar del R, que es el que recomienda la casa para mezclar con otras casas y aumentar la saturación de las masas, lo que yo utilizo es el 5. Normalmente me quedo aquí. El R, que sería este, está en algún sitio. Bueno, el R es el que recomienda la casa para hacer lo que yo hago con el 5. O sea, yo me quedo un tono más bajo. Bueno, os lo enseño aquí, disculpar. Aquí lo veis. Vale, el R es el que recomienda la casa para mezclar con los otros. Yo directamente el 5, que me parece que es el más intenso, es el que utilizo para mezclar del 1 hasta el 4. El R no lo suelo utilizar. ¿Vale? Supongo que esto no lo puedo decir, ¿no? Pero bueno. Ya lo he dicho. El R se lo podía tener ahorrado, no le veo yo el sentido, pero bueno. No hagamos sangre con el R del... No hagamos sangre con el R. A ver, el producto a mí me encanta y me gusta mucho, pero no le encuentro sentido al R. Yo, ¿qué quieres que diga? No lo veo. No sé, ¿eh? Que seguro que hay alguien que me contradice, pero yo no lo veo. Bueno, que no tengo filtro, ¿no? Bueno, con el 5 lo que vamos a hacer es crear esas venas, como dicen en el catálogo del producto, o a mí me gusta, pues bueno, zonas más vascularizadas. Perdón. Eso ya un poco a vuestro criterio o al de la foto que le hayamos tomado al paciente. ¿Vale? Hay muchas veces que no tenemos fotos de la encía y que, bueno, pues que nos lo dejan a nuestro criterio cuando hacemos rehabilitaciones completas o, bueno, no prestamos demasiada atención a esa parte rosa. Bueno, pues dependiendo un poco ya de la creatividad Pero yo lo que tengo comprobado es que cuando hacemos un maxilar atrófico, las zonas más oscuras siempre son donde está la zona de la interfase entre la estructura y la encía del paciente. Entonces ahí es donde suelo colocar la zona más oscura, es decir, el 5 en este caso. Pero con toquecitos pequeños, o sea, no le meto en todo el valle de la zona alveolar, entre alveolo y alveolo me meto 5. Bueno, con esto, como veis, yo ya daría la base de la estructura, la base de la encía rosa, yo la daría ya por terminada, ¿vale? Sería esto mismo cocido. Mira, si queréis pasarla, ahora vamos a trabajar sobre esa. ¿Vale? En pantalla. Sí, por favor, porque no sé qué. Gracias. Bueno, si queréis, como ir pasando esto también. Vale, eso sería la base, ¿vale? Ahora vamos a terminar con el 13. ¿Qué pasa? Pocos donuts veo por aquí, ¿eh? ¿Dónde están? Toma.
sin pulsar el circonio ya tampoco utilizado. Sí, sí, el mismo color del circonio. Sí, este circonio ya viene degradado y es espectacular. Ah, no sé si lo habéis utilizado, pero es muy bueno. Es un circonio que ya el degradado queda muy bonito y no hace falta, o sea, yo creo que hacerle algo es casi estropearlo, pero para intensificar la zona interdental, una gota de un color, del mismo color, en la zona interdental para saturar un poquito más y crear esa sensación de, vale, pero si no te queda demasiado monótono, para mi gusto. Entonces, este circonio la verdad es que le hace falta muy poco de maquillaje por infiltración. Esto es uno que sí, sintetizado dentro de la y hace toda prácticamente. Exactamente, es que este circonio prácticamente no hay que hacerle nada. Otra cosa, yo trabajo con varios circonios, hay algunos que sí que hay que meterle mucha más caña en sinterizado de infiltración. Este, si le metes caña, casi lo estropeas. Prácticamente no hay que hacerle nada. Pero sí que es verdad que cuando tengo trabajos así, pues infiltro un poquito las caras oclusales, las maquillo en naranja, las infiltro en naranja, en interdental un poco, prácticamente nada más. Antes de sinterizar. Y en incisal ni lo toco. En incisal no infiltro nada. Bueno, esto... Si no le infiltras, te sale ni el color. Sí. Incluso los D. O sea, yo tengo muchísimos problemas, no sé vosotros, con el D. Es que no sale. En esta casa a mí me sale, a mí me funciona. El D funciona. Entonces, bueno, no lo he traído hoy, pero tengo una presentación en la que presento un trabajo hecho con un D de esta casa, con una Irite 3D Pro, y comparo el incisal y la parte media y la cervical. La parte media y la cervical, el D lo clava. La incisal, para mi gusto, demasiado blanca. Pero ahí sí es más fácil de meterle un gris o algo así. Pero el D, la parte cervical y la media la clava. Lo comparo con la guía de Vita y hago un punch cojo de la guía de Vita y lo pongo sobre un D2 sinterizado tal cual y se mimetiza perfectamente. Sin embargo, en el incisal no. En el incisal, cuando cojo el incisal de la guía Vita y lo pongo sobre el D2 queda más blanco de esta casa, me refiero. Pero sin embargo, en otras casas, el D es que directamente no lo consigo. Es que el R es mucho R, pero el 3D Pro es mucho 3D, claro. Es un circonio muy bueno, yo lo reconozco. No es perfecto porque, como os digo, el incisal para mi gusto es demasiado blanco. Yo tendría que decir que es perfecto, pero no lo oye nadie, ¿vale? Pero la dentina está muy lograda, el incisal tiene demasiado valor, pero la dentina es perfecta, como no lo he conseguido con otros circonios. No deja de ser un D2 más de un valor más alto porque el incisal es demasiado blanco, pero eso ya sabemos que con un gris o con un azul lo podemos bajar, ¿vale? Pero sin embargo la cervical, la parte cervical y el tercio medio no necesitas tocarlo. Entonces por eso es que no lo toco. Todos sabemos también que los discos hay desde 16 a 25 a 30, depende de dónde freses, ¿vale? Entonces, pero cuando tienes el típico caso ideal en el disco ideal del tamaño ideal, sale muy bien el degradado y se consigue muy bien el color. Pero a mí en puentes me sigue gustando saturar más la zona interdental. En incisal ni lo toco. Bueno, como son cosas del directo, vamos a hacer trampa. Y la estructura que me habéis mangado la tiene ella. No la he mandado. Te he visto. Sí, Bueno, sí. aquí ya estamos toqueteando todo. Sí, Entiendo que eso no debe ser. no debería. Tendría que estar limpita para que salga. No pasa nada. Yo de hecho me he traído guantes, pero nada. Lo que sí que os recomiendo siempre que trabajéis en verde es que sí que trabajéis con guantes, ¿vale? Porque cuando trabajamos en verde, las manos tienen grasa, tenemos grasa y tal, y entonces si el circonio antes de infiltrar se queda grasiento, hay muchas veces que la infiltración no entra bien y tal. Entonces yo siempre trabajo con guantes. Hoy habíamos planteado, si nos diera tiempo, hacer algo en verde, no nos va a dar tiempo, pero siempre os voy a recomendar trabajar en verde con guantes. Esto tiene razón que no convendría tocarlo. Bueno, pasa, ¿vale? Bueno, esto que habéis visto, esta estratificación básica, es esto, después de salir del horno, ¿vale? Esto lo vamos a meter en el horno. ¿Lo metemos en el horno? Lo vamos a meter en el horno de todas formas, pero para no haceros esperar, voy a seguir con el 3D, con esta estructura que tiene la misma estratificación que hemos visto, ¿vale? ¿Cuánto cuesta ya? 730, pero yo le bajo 10 grados. Ah, vale. Yo trabajo con un de quema. El de quema a mí me cuece siempre un pelín alto. Yo lo bajo 10 grados. Pero también trabajo con un horno de Ivoclar
también le bajo 10 grados. En el Livoclar lo meto a 720 y a 720 le bajo 10 grados. O sea, la especificación de la casa es 730. Para mi Ivoclar 730 serían 720 y a 720 le quito 10. En el de quema, a 730 le quito 10. Sí, siempre le quito 10. Y me gusta mucho más cómo queda cuando le bajo 10 grados. ¿Vale? Sobre todo lo que vamos a hacer ahora, el 3D. Bueno, este lo dejo aparte, supongo que lo vamos a meter en el horno ahora. Y vamos a seguir. Esto es tal cual saldría del horno. Veis que cambia algo de color. Disculpadme. Veis que cambia algo de color, se queda más oscuro. ¿Vale? No es ese rosa chicle que teníamos, es un rosa mucho más saturado. ¿Vale? Este es el sin sintetizar. ¿Vale? ¿En la pantalla no se ve bien? No hace tiempo, estamos esperando. Ahora. Ah, perdón, que va a disculparme, ostras, avisarme, que yo es que no me estoy viendo. Perdonad. ¿Vale? ¿Veis que hay una diferencia de color? Una vez sinterizado y antes de cocer. ¿Vale? Esto es post-cocción antes de. ¿Vale? Queda más oscuro, pero es lo mismo que hemos hecho. Lo mismo que os he enseñado ahora es esto. Vale. Bueno, según sale del horno. Vamos a empezar a trabajar con los 3D. Vale, el 3D, acordaros, hay dos. Vamos a trabajar con el N, que es el neutral. El V es para aumentar el valor y normalmente lo vamos a utilizar solo para zonas blancas, para el diente. El V lo desechamos, trabajamos con el 3D. Ah, vale. Bueno, veis, igual es muy denso. Muy denso. Lo vamos a fluidificar un poco, pero no tanto como hemos trabajado el color, ¿vale? Lo vamos a trabajar muy denso. Casi como está ahora, casi. Un poquito más líquido, pero casi como está ahora. Vale. Si lo diéramos así, lo único que conseguiríamos sería poder trabajar la textura, pero no le daríamos color, porque es neutro, es neutral, es transparente completamente. Vale. A mí lo que me interesa es darle algo de color, con lo cual lo voy a mezclar con los maquillajes, con la cerámica que hemos utilizado antes. ¿Vale? Realmente tenemos que, hay muchas veces que hablamos de maquillajes, pero tendríamos que estar hablando de cerámica. Es una cerámica de tercera generación, una cerámica líquida, pero es una cerámica que se comporta casi como un maquillaje que, como lo hacemos de forma habitual cualquier ceramista, se comporta más como un maquillaje que como una cerámica. Es más denso, pues se comporta más como un maquillaje. Esto, sin embargo, hay veces que tengo compañeros que casi me dicen que es como trabajar un compo fluido. Casi. ¿Vale? Es muy denso. Muy denso. Vale. Vamos a empezar, vamos a terminar con la parte de la encía libre, con la encía más clara. Vamos a empezar con la más oscura. Vamos a trabajar solo con dos colores. ¿Vale? Vamos a trabajar con el 3 y con el 1. El 3 para toda la restauración, con el 1 para la encía libre. Nada más. ¿Vale? Porque ya el color lo tenemos debajo. Y vamos a aumentar solo un poquito el color de la masa 3D. Un poquito. Que hemos sacado la estructura y nos ha quedado demasiado clarita porque no hemos saturado lo suficiente. Bueno, pues saturar más el 3D. En lugar de un 1 y un 2 y un 3 como os estoy recomendando, el 1 yo creo que es el que deberíamos de utilizar para encía libre siempre. Porque hay muchas veces que yo, por ejemplo, cuando ceramizo con cerámica normal, utilizo incluso a veces para la cerámica libre, para la encía libre, hay veces que utilizo solo un transparente. Solo transparente. Normalmente utilizo la encía más clara de mi set de cerámica. Yo trabajo con Creation, me da igual con la que trabajéis, con la encía más clara, incluso mezclada con incisal o con transparente. En este caso, lo vamos a mezclar con el 1 o con nada. ¿Vale? Pero si lo mezcláis con algo más, ya no va a dar esa sensación de degradado que queremos. Entonces vamos a dividir esta masa en dos. En una vamos a utilizar el 1, que es esta. Un poquito, ¿veis? Prácticamente nada. Esta es la 1. Es que lo mismo me estoy equivocando, sí. ¿Verdad? Yo cuando lo he visto más oscuro, gracias. Está bien que haya apuntadores porque ya con el... Vale, con un poquito, ¿vale? Muy poco. Es como no sé en porcentajes, pero un 10% quizás. Directamente lo espatulamos.
Roberto, ¿tienes el trabajo terminado de 3D? Te di un trabajo de muestra de este mismo trabajo con el 3D ya puesto. No sé si se aprecia en la cámara, pero veis, ya es ligeramente más rosa, ¿vale? Ligeramente más rosa. Este es el que vamos a utilizar para la encía libre. Me da igual, cualquiera de los dos. Sí, ese si quieres meterlo en el horno, ese está, cógelo por los dientes. Los dientes no están maquillados. Sí. Vale. Vale, y el 3, ¿te acuerdas cuál era el 3? ¿Este puede ser? ¿Este? Sí, porque el primero es el 2. 2, 3, 1. Era 2, 3, efectivamente. Vale, igual. Cogemos una pequeña porción y lo mezclamos. Bueno, nos vamos a fiar de ti, ¿eh? Lo mismo. Bueno, lo que va a salir ahora os lo enseño. Lo mezclamos bien, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene el 3D es que se mezcla fatal. Entonces, como no lo mezcléis bien, luego van a quedar como vetas, como agua, ¿vale? Por ahora no lo he humedecido más. Esta textura me convence, ¿vale? No. Esta textura es con la que vamos a trabajar. Esto es glaze, ¿eh? No es otra cosa. Es un glaze normal, solo que, bueno, normal no. Es muy aglutinado, muy denso, pero no deja de ser un glaze. Pero lo vamos a trabajar así de denso. ¿Vale? ¿Veis? Es muy, muy saturado, muy denso. No lo he mezclado. Si lo quisiéramos fluidificar, que no os lo recomiendo, yo creo que esta textura es la adecuada, muy pastoso, lo haríamos con el líquido 2, con el que hemos pintado la estructura al principio para empezar a maquillar. Vale, empezamos. Estoy mezclando todas las tapas. Luego lo ordeno. Mi mesa de trabajo en el laboratorio realmente es peor. Bueno, os enseño el trabajo final. Vamos a ir para que veáis dónde vamos a llegar. Esta parte es el 3D con ese con ese 10% y el resto, todo lo demás, es la masa que tiene el 3D con el número 3. ¿Vale? Vale, vamos a utilizar el otro pincel, el que pone 3D. No sé por qué, pero funciona bien. ¿Veis? Ahí pone 3D. ¿Vale? En el otro ponía 2. ¿Lo veis? 3D, 2D. No sé cuál es la razón, no sé si es la longitud del pelo, pero funciona bien. Vale, vamos a coger una masa, un pegote bastante grande y directamente lo aplicamos sobre la estructura. Veis que, pese a que es muy denso, se mueve bastante bien. Si necesitáis moverlo, que no se mueve con suficiente fluidez, mojáis un poquito el pincel, no demasiado porque va a chupar mucho líquido, lo cual al final lo que va a hacer es que se nos desparrame y no nos interesa, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir moviendo ese 3D y dejando solo libre la parte de la encía libre en conexión con el diente. Todo lo demás lo vamos a cubrir. Vamos a aplicar una capa, todo dependiendo de cómo hayáis diseñado la estructura. Yo normalmente a los que diseñan en el laboratorio les digo que no me dejen más de medio milímetro. Medio milímetro es más que suficiente para maquillar y texturizar. Más que suficiente. ¿Perdón? De reducción. No más de medio, incluso menos a veces. Si por espacio, como habéis visto, yo al principio os he empezado explicando que yo no maquillo las... Bueno, otra estructura que tenía que no sé dónde está, da igual. Yo normalmente no maquillo en rosa la estructura, no la infiltro en rosa, lo hago en el color del hueso.
Si tenemos muy poco espacio, muy poco, ahí es el único momento en el que yo infiltro en rosa, porque necesito un poco más de ayuda que lo que me da ese poquito de ese medio milímetro que tengo de estratificación. Entonces, ahí sí hay veces que me ayudo con la base maquillada en rosa, infiltrada en rosa, perdón. Si no, siempre trabajo en color del hueso, ¿vale? Bueno, como veis, lo voy subiendo y con un grosor, no sé si lo podéis ver en la cámara, pero muy fino, muy fino. Esta iría a 730 y ya os digo, yo le quito 10 grados, ¿vale? A mí me gusta, en este caso lo que hago es bajar la temperatura, pero normalmente lo que hago es bajar el tiempo, porque también el tiempo de cocción, ellos lo ponen muy alto, o las especificaciones de la casa lo ponen muy alto. Yo fui reduciendo tiempo. Al final lo que hice es reducir temperatura, porque con el tiempo, reduciendo el tiempo, me seguía saliendo demasiado vitrificada. Al final bajé 10 grados. Bajé tiempo, bajé 10 grados. Creo que lo ponía 1 minuto de mantenimiento, lo bajé a 20 segundos y 10 grados menos. Para texturizar. La capa de abajo me da un poco más igual. ¿Vale? Esta que hemos hecho... se lo han llevado al horno, vale. Claro, la otra está aquí. Esto de aquí, ¿vale? Que salga un poco más brillante me da un poco igual. No se van a despegar las capas, no va a pasar nada. No hace falta aplicarle líquido, no pasa nada porque quede más vitrificada. Entonces ahí, jugar con más o menos tiempo, más o menos temperatura me da igual. Con la textura de la encía, sí. Ahí sí que juego más con la temperatura y con el tiempo. Entonces bajo tiempo y bajo temperatura. La casa recomienda 1 minuto, 730. Yo lo meto 20 segundos, 720. Eso te influirá también el grosor que tengas del circonio, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, por supuesto. O sea, yo en estructuras muy grandes, a ver, el circonio resta mucha temperatura. Claro. Si tienes un circonio muy... Una reavi grande, una estructura, eso es. Ahí a lo mejor sí lo meto a 730. Ahí sí. En este caso, no. En una estructura de este tamaño, no. En una rehabilitación, una herradura entera, sí. Tiene razón nuestro compañero. Cuando es un trabajo muy grande o muchas piezas, cuando todos sabemos que el circonio resta temperaturas y no salen infraclucidas, normalmente todos tendemos a subir. Entonces, en ese caso, sí utilizaría la recomendación de la casa, que es dejarlo a 730. Subiría a 10 grados. En una estructura de este tipo, no lo hago. ¿Vale? ¿Tú lo harías en una estructura de este tipo o no? ¿Y qué? El subir de circonio, el subir la temperatura. No, la veo tampoco. No es Peligroso, pero no. claro, considero que no es lo mismo una estructura de un centrado de 2 piezas, claro, encima de 4 piezas o una rehabilitación. Claro. Yo en una reavi seguro. En esta yo no lo haría. Pero tiene razón nuestro compañero que con estructuras de circonio, cuanto más grandes y más voluminosas, conviene subir un poco la temperatura. El enfriamiento siempre es muy lento. Eso es excepcional. Sí. Correcto. Tiene toda la razón nuestro compañero. No sé si le habéis oído. Los tiempos de enfriamiento que marca la casa son demasiado rápidos. Muy rápidos, no hagáis caso. Mucho más lento, muchísimo más lento. Yo lo he hablado con la casa. Yo creo que es un error a la hora de pasarlo, de transcribirlo, pero son demasiado rápidos. O sea, y una cocción de una estructura de este tipo, los enfriamientos de circonio siempre muy lentos, extremadamente lentos, para aburrirnos. O sea, una estructura de este tipo, una cocción en mi laboratorio casi dura 1 hora. Entre enfriamientos, subidas lentas y bajadas lentas, casi dura 1 hora. 50 y tantos minutos, 40 y tantos, 50 y tantos. Pero eso es por el tipo de circonio, por el aislante de 3D. Todos los circonios los trabajo igual. Solo trabajo 2 tipos de circonio. Hay veces que una casa comercial me deja alguno para probar y tal, pero básicamente en mi laboratorio solo hay 2 tipos de circonio, uno que es este y luego un HT normal, y los 2 los trabajo igual. Antes tengo varios ceramistas y algunos siempre quiere salir pronto, quiere tal, acelera. Los sustos solo han venido cuando nos hemos saltado los protocolos de enfriamiento lento. El calentamiento no es tan importante, pero el enfriamiento es primordial. Yo con este circonio sí que le he notado el calentamiento. Yo lo hago lento, tanto calentamiento. Vale. Muy lento hasta una temperatura muy baja. Vale. Yo lo saco a 400.
Pues yo incluso más bajo. Más bajo. Y yo lo hago a menos de 20 por minuto. Muy lento. O sea, dura una hora una cocción de esto. Sí, pues yo lo tengo, ya te digo, más bajo. Más. Esto. Eso es mejor. O sea, 250. es que es mucho mejor, mucho mejor. Si tienes paciencia, tiempo y puedes permitírtelo, mejor, mejor. Mucho mejor enfriamientos lentos que uno acelerado. Mucho mejor. Y es mucho más importante cuanto más grande sea la estructura. O sea, yo una coronita, un monolítico de un molar y tal, ahí a lo mejor le meto un poco más de caña. Sí. No quiere decir que no se nos pueda romper, pero una estructura grande no me arriesgo. Esto ya lo considero medianamente grande como para hacer un enfriamiento lento o muy lento. Pero bueno, está bien apuntado, ¿eh? O sea, el tamaño del circonio influye, por supuesto. Bueno, con el pegote que he cogido no me llega para estirar más. Cojo otro trocito. Veis que es como es casi como un composite, ¿vale? Y como veis el pincel funciona. No sé cuál es la magia del pincel. Yo normalmente trabajo con otros pinceles, no tiene nada que ver, pero no funcionan igual. Yo trabajo con este tipo de pinceles, ¿vale? Y no me funcionan igual, no sé por qué, no lo sé. Que se puede trabajar, ¿eh? Pues es una cuestión ya de acostumbrarse o... Esto lo estamos haciendo en rosa, pero para trabajar el biomic blanco, la estética blanca es exactamente igual. Si queremos dar textura a una corona, es exactamente lo mismo. Evidentemente no lo mezclamos con rosa, pero si queremos darle textura a una corona o aumentar una cúspide, un punto de contacto, yo lo utilizo mucho. A mí se me ha multiplicado en el laboratorio, supongo que a vosotros también, ha sido exponencial la cantidad de coronas monolíticas que hago. O sea, en el último año o año y pico, o sea, mi laboratorio lo miraba el otro día, ha sido un 1700%. Es una barbaridad de monolíticas. Y siempre hay algún fallo, por supuesto. Puntos de contacto, cúspide que te queda baja, oclusión baja, con el biomic, con el 3D, magnífico, ¿vale? Y si queremos dar textura a una corona, utilizaríamos lo mismo, utilizaríamos el 3D, el neutral, que podemos mezclar con cualquiera de los colores de la paleta de los colores del blanco. Podemos mezclar con cualquiera de estos, ¿vale? Para conseguir una estructura, un glaze de un tono más acorde a lo que estemos maquillando. Los 2D los utilizan más fluidos y los 3D más fluidos. Exacto. Ahora vais a ver un truquillo para hacer la textura del 3D. Por ahora lo estoy aplicando, simplemente. No estoy dando textura. Prácticamente un maquillaje. Exacto. Yo he utilizado otras cerámicas, no hace falta hablar de casas comerciales para que sepamos a qué casa comercial me refiero. Cuando hablo de otras cerámicas de este tipo, me ha costado mucho más acostumbrarme porque se trabajan mucho menos fluidas. Y todos los ceramistas sabemos maquillar, ¿no? Y esto es muy parecido al maquillaje. Cuando te dicen que es una cerámica líquida, bueno, pues vale, que lo llamen como quieran, pero se parece mucho a un maquillaje. Tendrás todo el color que quieres darle con el maquillaje y luego le das la textura con el... Exacto. Y un poco más de color si quieres, Porque con el maquillaje no consigues textura. Hay gente que se queda ahí, ¿eh? Y luego glasea. Desde mi punto de vista se queda muy corto. Pero allá cada uno. Prefiero todos los trabajos sobre... Claro. O sea, eso lo entiendo. para todos los clientes. Exacto. Que sí. Eso está claro. Bueno, no sé que no todo el mundo valora el trabajo. Correcto. Que hay odontólogos que con eso les vale, no. Que sí. Les da igual que les texturices Que sí. Está bien. Sí, claro. Sí, o al revés, o cuando te dicen, te dicen, no, esto yo lo quiero liso, brillante, nada, esto no se limpia bien. Nada.
A ver, todos conocemos a nuestros clientes y ya sabemos a quién le podemos hacer y a quién no. A mí todos mis clientes no me exigen esto, mucho menos. Mucho menos. Bueno, como veis, he dejado la parte de la encía libre sin aplicar, ¿vale? No sé si lo veis en la pantalla o al natural, vamos. Es que es muy sencillo, o sea, no tiene... Yo viendo que a ti, ¿no? No, a mí siempre que me dicen eso digo, pero si, oye, que yo no hago nada especial, que no hago nada especial. Yo te veo a ti y digo, esto sé hacerlo yo también. Luego, Pues seguro que sí, luego no... que seguro que sí, que seguro que sí. no sabes. Ya, hombre, seguro que sí. Sí, primero sale mal, ¿no? No, a ver, yo por ejemplo, una cosa que me criticáis mucho los compañeros es que no puedo ir a esa velocidad en el trabajo real. Yo soy lento trabajando, lo reconozco, soy muy lento. Yo no puedo trabajar más rápido, no sé hacerlo. Entonces, bueno, pues no soy productivo. Bueno, pues lo soy. Ya está. Lo que busques en tu laboratorio. Claro, claro, exactamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos toda la capa aplicada, veis que es muy homogénea, muy uniforme, vamos a incrementar un poco más en las zonas valle. Vamos a apretar un poquito más para empezar a dar un poco de forma a la zona alveolar y a la zona valle de la zona alveolar, entre alveolo y alveolo. Vale, esto no olvidéis que no deja de ser una cerámica. O sea, es glaze, ¿vale? Pero no deja de ser una cerámica. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos la cerámica muy húmeda? Secamos, ¿no? Pues esto igual. Lo vamos a secar. Parece que el glaze no lo podemos secar o deshidratar, ¿verdad? O sea, parece que el glaze solo lo aplicamos y ya está, y va al horno. Pero esto es un glaze que debemos de secar, porque si no, no nos va a permitir texturizar. Vale. Ya hemos incrementado un poco la sensación de las zonas valle. Como cualquier cerámica va a contraer un poco. Y ahora vamos a aplicar la parte de la encía libre. Más fluido. Un pelín, sí. Un cordón solo en la zona cervical. Y aquí sí que ya tenemos que tener cuidado porque va a ser la zona que delimite el cénit de todos los dientes, ¿vale? Entonces aquí no nos podemos pasar, si nos pasamos hay que limpiarlo muy bien. Y vamos a hacer lo mismo que cuando hemos aplicado la masa número 1, cuando hemos pintado. Veis que aunque aplique en la zona cervical, lo que intento es que se mezcle con la masa de abajo, ¿vale? Que no queden líneas delimitando una capa y otra. Vale, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la 1. Vamos a bajar un poquito en la zona alveolar. Dejando las zonas valle libres. Con esto lo que vamos a conseguir es incrementar la sensación de profundidad de las zonas valle y de la zona alveolar. La zona valle siempre más clara, la zona entre alveolo y alveolo más oscura. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es eso, bajar el 1 un poquito más. Ostras, pues mira, me he pillado, no me lo sé. No contraerá mucho. Pues. No contrae mucho, contrae, claro, no contrae mucho, pero no me lo sé.
No contrae demasiado, ¿eh? No contrae mucho, pero contrae como cualquier cerámica. No marca pilas, pero el puente vale, vale. ¿Veis cómo vamos consiguiendo las zonas valle? ¿Cómo vamos consiguiendo esas zonas valle y esa zona alveolar? Esta parte de aquí prácticamente ya estaría terminada. Ahora vamos a terminar con un poco de textura y se acabó. A ver, yo... Gota a gota, Fernando. Sí, casi. A ver, se parece más a un compo, fíjate, que a una cera. Un compo fluido, no sé si lo has trabajado alguna vez. Un compo fluido se parece muchísimo a esto. La consistencia del compo fluido es prácticamente idéntica a esto. ¿Veis que vamos consiguiendo? Pues eso, esa zona valle, esa zona alveolar. Ahí, por ejemplo, tengo un pegote. Luego eso lo limpiaré al final. A ver, una cosa, yo supongo que en todos los laboratorios funcionamos igual. Yo lo que intento es simplificar los procesos para intentar que mi producción sea lo más ágil posible. Entonces, a mí no me conviene, o sea, fijaros que para texturizar he utilizado 2 masas, o sea, en una ceramización normal yo utilizaría 4 o 5 cerámicas. En una cerámica de rosa normal, una metalocerámica utilizaría 4 o 5 masas. Aquí fijaros que es como maquillar, que es muy rápido, y luego 2 masas, porque es la misma con más o menos saturación. Es bastante rápido, y con 2 cocciones lo tengo solucionado, porque no lo maquillo, o sea, no lo glaseo. O sea, la segunda ya lo daría por terminado por lo brillante que sale. En este caso, si vamos a hacer la parte blanca, bueno, pues sería otra cocción y tal, ¿no? Pero que la podríamos haber hecho previa, podríamos haber hecho antes el blanco. Pero del rosa, con 2 cocciones, chutado, ya está. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, agiliza bastante. Sin embargo, reconozco que cuando trabajamos la parte blanca, si queremos ir a trabajos muy finos de monolíticos en sectores anteriores, me voy hasta 3 o 4 cocciones, con lo cual al final no adelanto nada. Porque una estratificación, ¿qué menos de 3 cocciones? Yo por lo menos, no sé, yo no soy capaz de sacar en una. Yo tengo compañeros que lo sacan en una. Pues ole, yo no soy capaz de sacarlo en menos de 2 o 3, contando el glaze, me refiero. Una cocción, una corrección, un maquillaje y glaseo, ¿no? Con lo cual, si yo me voy a utilizar ese sistema y voy a dar un color, primero solo maquillo el color, luego le doy el glaze, o luego le doy un structure, o en 3D, ¿vale? Lo voy a texturizar, lo voy a trabajar con motor y luego voy a glasear, mínimo son 3 cocciones. Pues es casi lo mismo que ceramizar, ¿no? Sin embargo, la parte rosa sí que me agiliza. Me parece bastante más rápido. La parte blanca, si voy a ir a algo muy fino, no gano tiempo con respecto a una estratificación. Pero todo depende también cómo tengamos enfocado el laboratorio. Es decir, yo ahora que estoy produciendo mucho monolítico en mi laboratorio, pues hay veces que hacerlo así, pues es mejor que sacarlo de la cadena, ¿no? O sea, bueno, pues si todo es maquillaje, venga, pues todo esto maquillaje y entra dentro de la cadena, ¿no? Pero reconozco que si nos ponemos finos con este sistema, hay veces que tardamos lo mismo que en ceramizar.
No, solo golpeo para que hay como grumos, sí, para que se mezcle un poquito más. Eso es. Eso es. Lo que he hecho de vibrar simplemente lo hago para que se mezclen un poquito más las masas. Es lo que os decía. No trabajo, pero igual en cerámica, ¿eh? En cerámica rosa. No trabajo igual la parte blanca que la rosa. La rosa me gusta que las masas se mezclen. Pues, ¿vale? Bueno, una vez que hemos terminado con la parte de la encía libre, bueno, en el laboratorio habría ido un poco más fino con la parte de los cenit y tal, pero para no aburriros demasiado, voy un poquito rápido. Vale, ahora todavía, si queremos, podríamos seguir utilizando los 2D. O sea, yo ahora, por ejemplo, si quiero una parte más vascularizada y quiero maquillar algo, puedo seguir utilizando el 2D para seguir maquillando sobre el 3D, si quisiera. ¿Vale? O sea, por ejemplo, quiero vascularizar más una zona o crear un efecto de más vascularización, pues bueno, lo puedo seguir haciendo sobre este 2D, o sea, sobre el 2D sobre el 3D. Vale, y ahora lo que haría, si quiero texturizar un poco, es secarlo. Lo voy a secar un poco, o bien por capilaridad, con un pincel seco. Si lo podéis ver en la pantalla, no sé si se aprecia. Se deshidrata un poquito por capilaridad. Puedo utilizar un Kleenex, este no es más adecuado, pero... Vale, puedo secar un poco. Veis que se ha quedado como un poco más mate. No sé si lo apreciáis en pantalla. Sí, se le ha quitado un poco de brillo, efectivamente. Yo utilizo un método un poco ortodoxo. En mi laboratorio se me ha olvidado, pero yo tengo el sopletillo de cocina, el de caramelizar la crema catalana. Pues directamente con el soplete, un poquito de lejos, lo deshidrato, no me gusta el secador, lo flameo. Exactamente. Lo flameo un poco. No me gusta el secador de pelo. Hay muchos compañeros que utilizan el secador de pelo, pero yo con el secador hay muchas veces que arrastra porquería y te la incrusta, la hemos liado. Con el soplete nunca he tenido ese problema. Con mucho cuidado porque si el soplete... Vale. Y ahora, ya para terminar, antes de meterlo en el horno, esto ya estaría preparado. Si queremos hacerle algo de piel de naranja, yo tengo un pincel que es este, que es un pincel muy duro, es un pincel cortado, ¿vale? Pincel muy duro. Directamente, nunca la piel de naranja va en la zona de la encía libre, siempre en la zona alveolar. Vale, pues esto ya estaría listo para ir al horno. La textura no la vais a poder hacer si el pincel, o sea, si la masa está demasiado húmeda, ¿vale? Por eso, siempre que queráis hacer textura, deshidratarlo un poco.
¿Así? ¿Qué presión? Ya, tengo que estar forzando la voz y me estoy quedando afónico, pero bueno. Ya. El micrófono sí es un fallo. Bueno, no hay mucho más que ver de la parte rosa, ¿vale? Esto ya iría al horno, esta ya sería, yo aquí ya habría terminado la parte rosa, ahora si queréis maquillamos un poco la parte blanca de uno de los puentes. La parte rosa ya se habría acabado, o sea, con 2 cocciones habríamos terminado la parte rosa. Entonces, recordar que 10 grados más bajo y 40 segundos menos de lo que marca la fábrica, ¿vale? Bueno, no sé si en pantalla se puede ver. ¿Se ve algo? ¿Sí? ¿Pero va con tanto retraso o qué? Ah. ¿No se ve, Roberto? Bueno. El líquido 2 ese es magnífico. Compras el líquido, no es comprar el kit, compras el líquido. ¿Vale? El líquido 2 es cojonudo. Ya has visto cómo ha funcionado. Estas estructuras no están preparadas. No se ha llenado. Vapor. Ah, vale. Bueno, simplemente que lo veáis en pantalla cómo quedaría antes de meter en el horno. Este ya iría al horno. Y ahora vamos a seguir, si queréis, un poco con la parte blanca. Pero bueno, en un principio la parte rosa. Ahí se quedaría, ¿vale? 2 cocciones, ya habéis visto que es muy sencillo, ¿no? Sí, sí. Los números sí. Bueno, visto, ¿no? No sé, ¿ha salido la otra estructura? ¿Todavía no? Ha habido un problema técnico. Bueno, pues si queréis, bueno, aunque no sea lo suyo, pues entonces, pues ya que estáis aquí, si queréis empezamos con la parte blanca, aunque no empezaría hasta que no estuviese cocido, pero si queréis por ver, porque veáis algo más, ¿vale? Vamos, si os interesa, no sé, sí, mucho. Cuando haces la separación, por ejemplo, en crudo, en proximal, con disco, ¿con qué lo haces? ¿Con disco? Sí, sí, sí. Poquita revolución, ¿no? Y va con disco. Lo que no puedes hacer nunca es trabajar con disco ya una vez sinterizado. Eso. En verde no hay ningún problema. Tú ten en cuenta que cuando trabajas disco, la cristalización cuando tú sinterices va a cristalizar con esa forma y con ese corte. Pero si tú lo cortas una vez cristalizado, lo que estás haciendo es desordenar la cristalización. Y es cuando creas un... Exacto. Pero si lo cortas en verde no hay problema. Porque algunos decían, no, que no cortar en verde porque puede producir alguna... No. Es cuando lo hacen. No. En verde es cuando lo tienes que hacer. En sinterizado, nunca. Claro, yo lo hago en verde, pero como escuchas de todo en verde, sinterizado. Eso es. Lo que quieras. Eso es. Puedes pasar un disco de 0,2 y tal. Y hay ahora 2 instrumentos de MPF que son una maravilla. Yo me los había creado personalmente con circonio. Son unos instrumentos de circonio que son unas cuchillas y una punta. Que para hacerte todas las caras oclusales, los surcos, van de maravilla. De MPF. Son 2. Y para trabajar en verde, el circonio es más espectacular. Y yo también tenía unos propios como los había construido yo, con circonio, y lo mismo. Claro, pero yo me hice uno como en forma de Legrón, y finita, muy finita, le di filo, y la fijo en circonio. Entonces, muchas veces, si necesito texturizar alguna línea o lo que sea, yo trabajo todo con instrumentos rotativos. Todo. Yo empecé como vosotros, empecé a trabajar con motor. Trabajo hasta con goma, un verde, trabajo hasta con gomas de resina. Sí, me va fenomenal. También. Sí. Pues es que me he enamorado de todos. Ya, por eso, que cada uno con los que trabaja. Sí, eso, si te funciona, ¿para qué vas a cambiar? No, el motor, ya cuando quitas el conector, suavizarlo bien y tal, no sé qué. Pero yo para mí esos detalles con los detalles de cara oficial, de profundizar una cosa, de tal, no sé qué,
no me arreglo con motor. Yo no tengo un instrumento, o sea, no tengo una fresa que diga, no lo sé, no sé por qué me hago más. Hombre, ahí cada uno somos como somos. Ahí Sí. hay quienes más sí, hay quienes se siente más cómodo con un instrumento o con otro. Sí, sí. Mirad, vamos a estratificar un diente, ya que estamos. Muy básico, algo muy básico, porque es que este circonio, de verdad que yo cuando lo hablaba con Roberto, digo, es que estratificar esto o maquillar esto es casi estropearlo, porque viene tan bonito ya de degradado, que hacerle algo a este circonio. Hablo del 3D Pro, Sí. no del HT o del... ¿Vale? El 3D Pro es especialmente bonito. Entonces, que queremos a lo mejor saturar un poco más, cogemos el shape, es muy sencillo de utilizar. Perdón, estoy fuera de... Vamos. Aquí no mojar los dentro. Sí. ¿Veis? Muy líquido, nada de cómo sale en el bote. El problema de trabajarlo en el bote es que no lo vamos a poder manejar bien. Hacemos exactamente lo mismo que antes. Este es el líquido 1. Este es el 2. Este es el 2. Con el que pintas. Con el que pinto la estructura. Vale, esto ya estaría sinterizado, cocido, pero no nos vamos a esperar un cuarto de hora que salga, ¿vale? Yo no lo recomiendo porque se te pueden mezclar. Yo lo que suelo hacer es hacerlo previo al rosa. O sea, hago el maquillaje del blanco y luego hago el rosa. No lo hago como lo estoy haciendo al revés. ¿Lo puedes hacer a ver? Sí, sí. Pero se te puede mezclar y bueno, no puedes mirar. Pero sí, claro que puedes, es la problemas. La temperatura es la misma. Vamos. Vale, imaginaros que nos ha quedado demasiado clara la estructura o imaginaros que queremos saturar un canino, porque por ejemplo esta estructura yo lo que haría sería saturar los caninos. Los caninos siempre sabemos que tienen más color, ¿vale? O más saturación dentro, no más color. Pues directamente con el Shade A, ¿vale? Tenemos el color A, que es color A, luego ya lo que lo queramos diluir, pues se aplica igual que un maquillaje. Igual que un maquillaje. A ver, una cosa que tenéis que tener clara es que cuando estáis aplicándolo, si lo veis, si veis un agua, si veis un pegote, es que nos estamos pasando. O sea, fijaros que yo comparado con la pieza de al lado, no sé si lo veis en pantalla, pero parece que no he hecho nada. Si miro a la pieza que estoy aplicando, pero ya veo más saturación. ¿Vale? Es muy sutil. Es muy sutil. A no ser que nos hayamos equivocado 3 pueblos en el color. Es decir, que queramos hacer una 3,5 y tenemos una 1 de base. Yo normalmente procuro equivocarme hacia algo de más valor. Es decir, si no lo tengo claro, pues a lo mejor freso en una 2 para hacerlo en una 3 o freso en una 3 para hacer una 3,5. Oscurecer es fácil. Entonces, fijaros la diferencia. O sea, estoy saturando el cuello y prácticamente no se ve. Si lo vemos, nos estamos pasando. ¿Vale? ¿No? Tiende a ponerse un poquito más oscuro en la cuestión, ¿verdad? Muy ligeramente, ¿eh? Esto es casi del color que lo ves, ¿eh? La rosa sí se pone más oscura. La rosa sí. La rosa sí. Se comportan diferente. Esta es prácticamente del color que la ves. Sí. Por eso las losetas, es una tontería también, pero está bien parido por los chinos, es de un color A2, la puedes pedir en A2, en A3, en el color que quieras, o no utilizarlo. Pero vamos, yo pedí un A2 y el color que veo aquí es el maquillaje sobre un A2. Entonces ya me hago una idea de cómo quedará desaturado dependiendo de lo que lo diluye. ¿Sabes? Es una tontería, pero me ayuda. No. Allá cada uno, oye, yo os cuento lo que hago en casa. Y luego ya cada uno dirá, oye, pues vi una demostración que fue una chorrada. Seguro que algo sacaréis. Vale, pues veis que, no sé si lo podéis ver en pantalla, tú lo ves aquí en directo, ves que casi no se nota, pero veis que está más saturado con prácticamente darle nada. ¿Vale? Si vemos el color, o sea, si vemos que estoy dando pinceladas, ya es que me he pasado. ¿Vale? Por eso los incisales hay que tener mucho cuidado, porque enseguida que le das azul, ves el azul. Si ves la pincelada, te has pasado. ¿Vale? Hay que ser muy sutil con el maquillaje. El terracota lo utilizo mucho, independientemente de la estructura que vaya a hacer, lo utilizo mucho para todavía acentuar más la sensación de profundidad entre piezas. ¿Vale? El terracota va... Perdón, disculpad. ¿Vale?
para incrementar todavía más la sensación de profundidad entre las piezas. ¿Vale? Recordar, yo lo he infiltrado para incrementarlo más. Ahora a lo mejor no me haría falta maquillarlos. Todo depende del trabajo que quiera, las fotos que estoy viendo, de la sensación que quiera dar de independencia, de los implantes, depende de un montón de cosas. A lo mejor ahí no he podido meter la estructura todo lo que quería. Bueno, pues con esto da sensación todavía de más profundidad. Yo suelo utilizarlo por defecto. El terracota da igual que sea un A, un C, un D, me da igual. En este caso es una estructura de A, estoy saturando más el A. Vale, lo que haría después, como os digo, si fuese una estructura de monocolor, por ejemplo, un circonio, un yelenco que no es multicapa o un circonio, yo qué sé, el que sea, que no es un circonio degradado como este, ahí sí me exige más necesidad de estratificación. En este lo único que estoy haciendo es intensificar lo que hay debajo. Es decir, el truco de que el trabajo quede bonito es tener una buena estructura. Por eso a mí este circonio me encanta. Este o uno multicapa degradado. A mí, yo en concreto, este es mi estándar en el laboratorio. Yo desde que descubrí este, me lo enseñó Roberto hace muchos años, he probado otros multicapa que son o iguales o peores. Mejor no he encontrado ninguno. Podéis probarlos. O sea, yo cada 2x3 me llega alguien con un multicapa y digo, sí, pero ¿qué diferencia hay estética? No, es que este es más translúcido. Y este me parece una pasada del circonio. Otra cosa es, ya te digo, que estemos utilizando un HT normal sin degradado. Entonces ahí sí que tenemos que dar más maquillaje. Pero en este es saturar o incrementar un poco más la base que tenemos. Nada más. Vale. Después de esto, ¿qué es lo que haría? Trabajaría con el azul los incisales. A mí me gustan dos mucho, que es el azul claro, que es el 1, el 2, no me acuerdo. El 2, vale. El 2. No, perdón, el 1, me he equivocado. Disculpa. El 2 me parece demasiado cañero. El 2 me parece muy fuerte. Vale, utilizo el 1. Es que yo diría que están equivocados. Está, pues tío, es que esto me parece más oscuro. El 1. Sí, es que ese es más claro. Sí, no sé, es raro. Bueno, el azul claro. 1 o 2. En la loseta, claramente veis que el más claro es el 1. No sé por qué, aquí nos está pareciendo más claro el 2. Utilizar el más claro, en cualquier caso, creo que es el 1. ¿Vale? Yo utilizo el 1 y el Malva para incisales, nada más. Y en ocasiones el black. El 2 es muy cañero y siempre que lo das se nota. Y siempre se ven las pinceladas. A mí no me gusta. Uso ya, por a gustos, los colores. Estoy quedando ya sin loseta para hacer mezclas. Este es el 1. Este es el 1. Sí, ¿no? Este es el 2. Como los números los digo. Vale, pues igual, muy diluido. ¿Veis aquí que se ve la pincelada? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Veis que se ve la línea azul? Vale, eso es lo que hay que evitar. Vale, parece que no estamos haciendo prácticamente nada, pero os vuelvo a decir, comparar con el diente de al lado. O sea, de repente aquí ha aparecido una zona gris que aquí no está. No sé si lo veis en la cámara. Lo que no se aprecia, bueno, lo siento, es que, bueno, es lo que tienen este tipo de cosas. Veis que aquí no se aprecia nada, y aquí se ve una zona gris muy tenue, muy tenue. Lo que tenéis que evitar siempre es que se vean pinceladas. O sea, si aplicáis el azul, que se ve una pincelada, diluirla, ¿vale? O sea, por ejemplo, lo voy a exagerar mucho a ver si se ve en la cámara. ¿Veis esa pincelada? Eso es lo que tenéis que evitar. No sé si se llega a apreciar. O sea, eso más oscurito, vale. Pues eso es lo que tenéis que evitar. Tenéis que conseguir un degradado mucho más suave. Fijaros que cuando lo quito y quito el exceso y simplemente lo estiro, fijaros cómo da la sensación con el diente de al lado de una sensación de gris, de incisal. Es un efecto óptico porque realmente no estamos haciendo nada translúcido. ¿Vale? Es un efecto óptico, estamos pintando. ¿Vale? Entonces, si vemos el azul, si vemos una pincelada, nos hemos pasado. ¿Vale? O sea, mirarlo simplemente en contraposición con el de al lado. Aquí parece que
es un diente más monocromo. Aquí ya vemos un degradado. Y luego el Malva, que ya sería para terminar un 3D Pro. Ya un 3D Pro yo creo que nos estamos pasando, normalmente lo maquillo menos. El Malva, en el 3D Pro haría las zonas interdentales, un poco en la zona cervical y ni siquiera el incisal. El incisal no se lo daría. Aquí os lo estoy dando para que lo veáis un poco y tal, pero ni el incisal no se lo daría. No, no. Pero la zona interdental, en caras oclusales un naranja y en cúspides un poquito de blanco. El blanco el crema. Ya está, ya está, ni el incisal. En un 3D, en un HT normal sí lo daría. Sí haría lo que estoy haciendo aquí. ¿Vale? Malva. Vale. Y este sería el otro, azul, que en este caso lo llaman Malva, ¿vale? Que es una vez aplicado, aquí se ve morado, se ve moradito, es muy fluorescente, igual que el glaze, es muy fluorescente. Aquí lo veis moradito, pero la sensación es de gris, ¿vale? Va a dar la sensación de un translúcido. Luego ya, cada uno que se complique la vida con los mamelones o con lo que queráis. Por ejemplo, el mamelón, los mamelones yo los suelo hacer con el Orange 1. Con este. Si queréis hacemos uno ahora. En este caso yo no lo haría, pero bueno. Con el Orange 1, para una, utilizaría este que es un color beige, lo que tú has dicho, un color cremita. ¿Vale? Vale, el Malva, ¿dónde lo pondría? Igual, otra vez muy líquido, más de lo que sale del bote. Casi como un maquillaje normal. ¿Vale? Hemos puesto el azul, perdón, hemos puesto el azul enmarcando, el Malva lo pondría en la zona central. Y bajando un poquito ya más hacia tercio medio. Fijaros que prácticamente ni se ve, pero es que tú tienes muy mala luz aquí. Pero compáralo con la pieza al lado. ¿Vale? Da la sensación de degradado, que es lo que queremos conseguir. ¿Vale? No sé si lo ves. ¿Vale? Podéis compararlo con la pieza de al lado. ¿Ves que lo que interesa es que no se vea demasiado? Si lo vemos, nos hemos pasado. ¿Vale? Muy suave, muy poco, es algo rápido, ¿vale? Es pensar que es como un maquillaje, ¿vale? Un mamelón, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Es igual de sencillo, es que es maquillar, ¿no? Yo a maquillar no os puedo enseñar a ninguno, y seguro que alguno maquilláis mejor que yo, seguro, de largo. Pero cogeríamos un poquito. Exacto, exacto, no tan fluido. Y una de las ventajas que tiene este maquillaje o esta cerámica es que es muy estable.
me gusta es quitarle brillo con goma, porque los glaze siempre sacan demasiado brillo, un brillo demasiado artificial con un gomita ya, pero como cualquier cerámica, controlamos un poco el brillo que queremos y se acabó. Si trabajara con 3D, glaze de 3D, lo que haría sería maquillar, luego le daría el 3D, ¿vale? El glaze gordo, texturizaría, después de la cocción del 3D, texturizaría, bueno, fijaría el maquillaje a 720. Le doy el 3D a 720, lo sacaría, le daría textura con motor y glasearía con el F y haría una tercera cocción ya después de darle goma y textura. O sea, haría 3 cocciones. Si le doy textura con el... Pero le daría 3 cocciones. Si maquillo, 2 cocciones. Si utilizo el 3D, 3. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero haberos servido de algo. Bueno, he llenado toda la mesa de botes. Perdona, el pincel que utilizas, ¿cuál es que llevamos? Mira, el kit es que viene el kit de... Mira, el kit tiene esos 2 pinceles. Yo al principio, se dije a que me dio el material, le creí que era un gilipollas, porque en uno pone 3D y en otro pone 2D. Y dije un día, voy a hacer una demo. No tiene pincel de clase nueva. Coño, que funciona. Es que funciona. Yo no sé por qué, pero el pincel de 2D para manejar el maquillaje de 2D funciona muy bien y el de 3D para manejar la masa espesa funciona muy bien. Vale, ¿Por qué? el 3D, la masa 3D, Es el glaze. sería el estructura de... Exacto. Te has dicho estructura y digo, también trabaja así. Yo empecé conmigo, sí te reconozco. Y tengo los 2 kits, tengo este y el Cuando te he ido a decir estructura, digo, sí. Yo trabajé tengo los 2, trabajo los 2. Pero a mí esto me resulta mucho, bueno, a ver, estoy aquí, voy a decir, pero me resulta mucho más sencillo